Buen día, es un gusto saludarlos. Eh, Me dirijo a ustedes porque voy a presentarles la ponencia Protección de Datos y Ciberdefensa en el sector financiero, estrategias para enfrentar fraudes cibernéticos. Mi nombre es Leila Figueroa. Cabe resaltar que este estudio se realizó en la ciudad de Maicao, La Guajira, Colombia. A manera de introducción, les puedo decir que la seguridad informática se ha convertido en un tema de vital importancia, especialmente en el contexto de los fraudes cibernéticos, los cuales son una forma específica de delito que implica el uso de tecnología para engañar a las personas o empresas con el fin de obtener beneficios. Entonces, el objetivo de este estudio es evaluar el estado actual de la protección de datos y la ciberdefensa en las entidades financieras de Maicao, La Guajira, Colombia. La idea es proponer estrategias efectivas para enfrentar y mitigar los riesgos asociados a los fraudes cibernéticos. Teniendo en cuenta este contexto, les puedo comentar que Maicao es un municipio que está ubicado en el departamento de La Guajira, Colombia, y este se ha posicionado como un importante centro de comercio y finanzas en la región, debido a su ubicación estratégica y su dinamismo económico. Las entidades financieras de Maicao, al igual que en otras partes del mundo, no están exentas de los riesgos cibernéticos que amenazan la seguridad de sus operaciones y la confianza de sus clientes. En este contexto, es esencial evaluar la situación actual de la ciberseguridad y la protección de datos de estas instituciones, con el fin de identificar las vulnerabilidades y fortalecer las defensas contra posibles fraudes cibernéticos. Entonces, con respecto a este tipo de problemáticas, podemos decir que las instituciones financieras han diseñado un sinnúmero de estrategias para mitigar el fraude electrónico, que esto a menudo afecta tanto a los usuarios de América Latina y asimismo a Colombia. En este caso, Maicao no es exento de este tipo de problemas. Entonces, podemos destacar los principales riesgos más comunes que se ven son la clonación de tarjetas, la usurpación de identidad, los virus informáticos, todo este tipo de delitos afecta a muchas personas y empresas. Entonces, la metodología de este estudio se desarrolló con un enfoque de tipo cuantitativo, de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, transaccional y de campo. Entonces, la población estuvo conformada por 6 entidades financieras, al cual se le realizó este tipo de investigación. Entonces se les realizó una encuesta con instrumentos como instrumentos de recolección de datos. Como resultados, puedo decirle que en la tabla 1, la dimensión de tipo de riesgos
informáticos, se puede decir que existen tres categorías, las cuales se evidenció el riesgo cometido mediante manipulación de computadoras, el riesgo por falsificación de falsificaciones informáticas, el riesgo por daños o modificaciones de programas o datos computarizados. Y en esos puntos se puede destacar que existen tres tipos de categorías y alternativas, como algunas veces, y ahí tiene mayor frecuencia del 74, 80 y 81% respectivamente. Esto sugiere que estos tipos de riesgos informáticos ocurren de manera moderada u ocasional. La segunda alternativa más frecuente es casi nunca, con un 26%, 20% y 19% respectivamente, indicando que los riesgos también se presentan en un nivel menor, pero no forma insignificativamente. Esta viene siendo la parte de falsificaciones informáticas. El rango del indicador para cada categoría se encuentra en un nivel moderado, oscilando entre un 2,74 y un 2,85%. La categoría de la dimensión general, que engloba los tres tipos de riesgos informáticos, también se considera moderada con un rango de 2,79. En resumen, la tabla sugiere que los riesgos informáticos relacionados con la manipulación de computadoras, falsificaciones y daños o modificaciones de programas o datos se presentan de manera moderada u ocasional, sin ser considerados como riesgos altamente frecuentes o constantes en el contexto analizado. Con respecto a la tabla número 2, los resultados de la dimensión en escenario de riesgo. Esta tabla muestra los riesgos asociados a factores humanos, el hardware y software, en una escala de 5 alternativas: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Entonces, los principales puntos que se pueden destacar son los riesgos asociados a factores humanos. En este caso, la alternativa casi siempre tiene una mayor frecuencia del 63%, seguida de siempre con un 37%, indicando un nivel de riesgo muy alto relacionado con factores humanos. Con respecto al riesgo asociado al hardware, la alternativa siempre tiene la mayor frecuencia de un 46%, seguida de casi siempre con un 54%, lo que también indica un nivel de riesgo muy alto asociado al hardware. Con respecto a los riesgos asociados al software, al igual que los anteriores, la alternativa siempre tiene la mayor frecuencia, con un 56%, seguida de casi siempre con un 44%, reflejando un nivel de riesgo muy alto relacionado con el software. El rango del indicador para cada categoría, factores humanos, hardware y software, se encuentra en un nivel muy alto, según se muestra en la tabla. Entonces, la categoría de la dimensión general, que combina los tres factores, también se considera muy alta, con un rango de 4,48. En resumen, la tabla sugiere que existen niveles de riesgo muy altos asociados tanto a factores humanos, hardware como software en el contexto analizado. Como conclusiones, podemos decir que los riesgos asociados
a factores humanos, hardware y software, estos factores representan un nivel de riesgo muy alto para las entidades financieras. Los errores humanos, las fallas humanas y las fallas por hardware y software son aspectos muy críticos que deben abordarse de manera prioritaria en las estrategias de ciberseguridad y protección de datos. Con respecto a la prevalencia de riesgos informáticos moderados, en la segunda tabla, pues se indica que los riesgos relacionados con la manipulación de computadores, falsificaciones informáticas y daños o modificaciones de programas presentan un nivel moderado, aunque no son riesgos altamente frecuentes. Su impacto potencial en las operaciones financieras y en la protección de datos sensibles justifica lo que es la implementación de medidas de prevención y mitigación adecuadas. Lo que es necesario es reforzar la formación y concientización al personal de estas entidades. Asimismo, se tiene que fortalecer lo que es la infraestructura tecnológica, ya que existen riesgos asociados al hardware y al software. Lo que es necesario actualizar estas adquisición con respecto a los equipos de cómputo que sean más seguros y asimismo se deben implementar las medidas de protección que sean más fuertes y la adopción de prácticas en cuanto a desarrollo de software seguro. Con respecto a la colaboración y coordinación entre entidades financieras, se debe realizar esa articulación dado de que existen muchos fraudes cibernéticos y por lo tanto estos trascienden fronteras. En este caso existe mucho intercambio de información y debería haber más cooperación en cuanto a investigaciones y todo tipo de protocolos de seguridad. Asimismo, también se deben tener en cuenta estrategias y políticas en cuanto, ya que se dan en un entorno de amenazas cibernéticas. Esto no es algo, sino que viene desde hace mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, es fundamental que las entidades financieras revisen y actualicen periódicamente esas estrategias y políticas de ciberseguridad y protección de datos, que es un enfoque proactivo y adaptativo para mantenerse siempre a la vanguardia de esos riesgos emergentes que suceden seguido. Entonces es importante reforzar esas medidas de seguridad. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí le dejo los datos.